con esto! ¡Qué ternura! ¡Ah, qué bonito peluchito! Pero parece que tienen los huevos en la... Wey, despierta, por favor. Te estoy contando que Shingeki no Kyoji es una obra maestra. No te duermas. Nah, no se crean, pero a ver, sí, el día de hoy hablaremos de este maravilloso anime llamado Shingeki no Kyoji. El anime del titán que ataca. No sé, no me vi la serie, me durmió. Es tremendo somnífero. Nah, no se crean, pero a ver, sí. Y el día de hoy, pues hablaremos de este gigante caído. Pero a ver, una pequeña aclaración antes de empezar todo. Aquí solamente meramente vamos a hablar del manga y del anime. Nada más. Vamos a excluir completamente a su fandom. El fandom no existe. No tomaremos en cuenta en este video todos los prejuicios que tenemos de parte de los fans. O sea, que no tomaremos en cuenta todos los simbolismos. Y perdón, ya paro. Y bueno, este video será un pequeño homenaje de este gigante caído. Es una especie de gracias a todo lo que nos dio y a todo lo que vivimos juntos, al menos de mi parte. Pero bueno, este video lo subo ahora porque bueno, esperar un año más por la final. Te lo juro por Dieguito Maradona, Final Season. No, huevos. Por eso lo hago ahora. Pero bueno, sin nada más que decir, solamente con esta pequeña introducción y todo eso, empecemos. En un día como cualquiera, nadie se esperaba que llegara un gigante a la industria. Nadie se esperaba que llegara semejante anime. En un 7 de abril del 2013, apareció algo majestuoso, apareció algo fuera de lo común. Un anime se había robado la atención del mundo. Estamos hablando de Shingeki no Kyoji. Y se preguntarán, ¿por qué se robó la atención de todo el mundo? Pues simple, nos robó el aliento a todos con una simple escena, con un principio inmejorable, con un inicio fantástico y puedo decir casi perfecto, intrigándonos, dejándonos con 1000 preguntas más que respuestas, no dejándonos ni un segundo para analizar la situación. En este momento había nacido una estrella, y sí, me refiero al primer capítulo de Shingeki no Kyoji, el cual yo considero uno de los mejores de toda la historia, porque amigo, ver al titán colosal, ver a las personas impotentes, ver toda la masacre, ver cómo el anime simplemente con esa escena establece un montón de cosas, establece más o menos la trama, establece muy bien el tono que va a tener en el resto de la historia. Luego de semejante inicio, luego de haber pisado fuertemente en la industria, lo siguiente que vemos es cómo se desarrollan las cosas, cómo poco a poco nos van revelando más cosas, cómo le echamos también un vistazo al mundo, establecen más o menos el pensamiento, la historia y la política. En esos aspectos, este anime está bien trabajado, con esos 3 factores. Nosotros entendemos en qué posición están todos los habitantes, qué pensamiento tienen todos los personajes, y también la política. En esta parte, aunque es mínima, establece y también da un poquito de sentido a todas las decisiones que se toman posteriormente. También de este inicio se presenta a los personajes que todos amamos en algún momento, personajes muy entrañables. A todos y a cada uno de ellos les tomamos al menos a uno cariño, ya que pasamos momentos muy agradables junto a ellos, momentos bastante entrañables en todo sentido. En esos momentos, en esa atmósfera, sentimos que somos uno más de ese grupo. Y con este gran inicio y algunos capítulos más, se consolida que este anime va a tener un camino brillante. Luego del principio, luego de haber captado la atención del mundo, la siguiente pregunta era saber qué va a hacer Shingeki no Kyoji ahora, qué se le va a ocurrir a Isayama. Y lo primero que nos muestra la serie, o al menos lo que nos va a mostrar a lo largo de toda esta travesía junto a nosotros, es que esta historia tiene un valor y tiene las cosas muy claras. ¿Por qué digo que tiene valor? Porque tuvo los huevos, el valor, la valentía de hacer cosas que en la industria no se habían visto antes, acabar con personajes tan entrañables, mostrarnos momentos muy oscuros, pisar fuerte y mostrarnos de que la historia no va a ser un camino de rosas. Hay peligro en todo momento, haciendo que nos sintamos en tensión constante. En esos momentos, ver un titán era casi signo de muerte, era casi pensar que alguien iba a fallecer, era desesperarse y sentirse preocupado por su personaje favorito, ya que muchos de ellos perecen poco a poco, caen como moscas, sin previo aviso. Todo pueden ser risas y alegrías, pero de un momento a otro
Pero la maravilla de este anime es que acaba con cada personaje, sin repartos, sin pensarlo dos veces. Todo para darle un sentido de realismo a la situación, mostrándonos que sí, este mundo no le pertenece a los humanos, no le pertenece a las personas que están detrás de los muros. Este mundo es regido por los titanes. Esos seres que con su mera voluntad pueden acabar con muchas personas que nosotros les hemos tomado cariño. La historia en este momento era cada vez más intrigante en todo sentido, ya que nos daban más preguntas que respuestas, nos daban muchos misterios, se nos revelaban cosas que habrían más incógnitas. Era sorprendente y se veía poco a poco que la historia iba tomando más forma. Cada vez, cuando pensábamos que la historia se iba a desinflar en algún momento, Isayama nos mostraba que no habíamos visto nada, no estábamos listos. Nos fue sorprendiendo cada vez más con las muertes trágicas y crudas que vamos viendo. También nos establecen bastantes mentiras que existen en la historia de este mundo ficticio. También, poco a poco se nos van revelando más misterios y revelaciones. Una de las mejores elaboradas que he visto en toda esta industria. Ese sentimiento de traición no solo lo siente el protagonista ni todos los demás, lo sentimos también nosotros, siendo un sentimiento muy poderoso. Para este entonces, Shingeki no Kyoji parecía que no podía hacer las cosas tan bien como lo hizo en un inicio, pero nos mostró que estábamos equivocados. Fue dando acierto tras acierto, volviendo a esta historia cada vez más intrigante. Era casi imposible dejar de verla. Tenía momentos pretenciosos, tenía momentos en los que te prometía muchas cosas, pero en este momento parecía que te iba a cumplir todas tus expectativas. Y no solo eso, las iba a superar. Para este entonces ya habíamos visto muchas cosas de la historia. Habíamos visto traiciones, habíamos visto algunos problemas que construyen más el mundo, a los personajes y todo ese tipo de cosas, pero llevado de una manera bastante natural. Las traiciones me parecieron maravillosas. Me dolió en lo personal el caso de Annie, Bertholdt y de Reiner, siendo de los momentos más memorables que he tenido en esta industria. Y hasta este entonces no había nada malo. Para este entonces todo era genial, todo era maravilloso. Había una expectativa tremenda de parte del fandom. Para este entonces, Shingeki no Kyoji se volvió cultura general, cultura pop, cultura actual. Personas que ni siquiera conocían el anime empezaron a ver cosas de esta industria gracias a este gigante. Batió récords de diestra a siniestra. Nos mostró que tenía mucho que ofrecer y dar. Para este entonces tenía algunas críticas, algunos haters y todo eso, cosa que bueno, viene ligado con el crecimiento. La mayor crítica en estos momentos era Eren, y para mí en esos momentos Eren era bastante meh. No le tomaba mucha atención. Teníamos cosas mucho más interesantes como Erwin y Levi, dos personitas que se robaban completamente el show. Es indescriptible cómo se vivió toda esta parte, pero de una u otra manera esta parte se sentía como una transición, se sentía como una preparación, como si estuvieran preparando una sorpresa, cosa que efectivamente pasó. Después de habernos abierto los ojos al exterior, al mundo, mostrándonos que no, los titanes no eran la única amenaza. Había algo allá afuera, algo que iba a impedir la felicidad de los personajes. Gente que empezamos a sentir como antagonistas, gente que ni siquiera habíamos visto. Pero para este entonces, nuestro protagonista reveló que ahora ellos son el enemigo. Y aquí Shingeki no Kyoji cambia completamente. Parecía que iba a tropezar horriblemente, parecía que iba a cometer una de las peores cagadas del siglo, cambiando las cosas de una forma tan abrupta, arriesgándose a tanto. Pero para ese entonces, al inicio de la última fase, la última parte, Isayama lo había hecho. Había logrado lo imposible. Le dio sentido a todas las pistas, a todas las cosas que nos mostró anteriormente. Ató cada bendito cabo. Y para esto, para esta majestuosa acción, usó a un protagonista que hasta entonces para mí era bastante meh. No lo había apreciado en ese entonces. Pero aquí había tomado el protagonismo. Aquí, genuinamente, había tomado las riendas de la historia. Isayama hizo algo inimaginable. En este entonces me encantó Eren, lo volvió Dios, amigo, su determinación, su fortaleza mental, su forma de enfrentar las cosas. Nos habían cambiado completamente de protagonista. Al inicio, Eren era irreconocible. Ya no era ese joven llorón que vimos en las primeras temporadas. Ya no era una persona que simplemente hablaba, gritaba, pero no hacía nada. Aquí Eren había tomado acción. Aquí Eren había agarrado la historia en
en sus manos la trama, a sus amigos, a su pueblo, a su gente. Esto fue increíble. Y junto a esto nos introducieron cosas increíbles de paso, como por ejemplo es Gabi Brown, una de las mejores cosas que tiene todo Shingeki no Kyoji, ya que está construida de principio a fin de una manera maravillosa, resaltando las cosas que hacían a Shingeki no Kyoji grande, trabajando la historia, dándole un propósito a la política que tanto nos explicó en las anteriores temporadas, mostrándonos una perspectiva completamente diferente, mostrándonos lo tergiversado que estaba la historia. Todo eso traído por este maravilloso personaje. En esta parte explotaron totalmente lo que habían establecido antes. Todos los pequeños guiños, momentos, recuerdos, flashbacks de Eren, aquí tomaron muchísimo sentido. Aquí fueron explotados de una manera maravillosa y magistral. Y eso también nos trajo uno de los mejores plot twist de todo el bendito anime. Aquí Shingeki no Kyoji estaba en lo más alto. Esta parte nos trajo momentos que nos quitó el aliento, y desde una cierta parte de la historia se sintió el inicio del maravilloso gran final. Shingeki no Kyoji para mí hasta este entonces había sido una gran montaña rusa. Tenía sus escaladas que eran por momentos bastante aburridas, pero en ese entonces parecían bastante necesarias. Tenía sus bajadas emocionantes de principio a fin que te dejaban sin aliento básicamente. Fue una montaña rusa de emociones, de sentimientos, de recuerdos, de experiencias. Y en esta parte final, cuando Eren estaba iniciando el retumbar, se sintió como si la montaña rusa estuviera subiendo, como si estuviera cada vez más arriba, más y más. Tú ya sentías inminentemente la bajada, lo emocionante, lo genial que iba a ser esto. Era sentir el viento en tu cabello, era sentir la brisa gritando, aullando en ese entonces. Había subido tanto, habían tantas cosas que parecía que iban a convergir o terminar en algo simplemente perfecto. Pero en este momento todo valió madres. Esta parte, bueno, al menos el final, fue simplemente un balde de agua fría. Momentos que te hacen gritar a los cuatro vientos, ¿esto de dónde salió? Hacen que todo y esto y más sea uno de los finales más tristes y decepcionantes. Y no digo triste en forma de burla o sátira. Lo digo porque genuinamente es triste. Triste que todas las cosas que nos establecieron anteriormente hayan terminado muy mal. Triste que toda la historia se haya visto afectada por esto. Pero esto ya hablaremos en la última parte. Pero hasta este entonces, un gigante, una estrella naciente, la luz que iluminaba la industria por momentos, se había apagado. El gigante había caído, la estrella se había apagado. Y a ver, muchachos, aquí vamos a hablar seriamente de los problemas que yo le veo a la historia, de por qué me sentí tan vacío, pero vacío en el mal sentido de que todo lo que había experimentado en esta historia, todos los momentos, sacrificios, personajes que habíamos visto caer, convergieran en algo tan triste. Es bastante horrible, la verdad. Es bastante, como dije anteriormente, triste, desolador. De las primeras cosas que arruinaron esta parte es Mikasa. No sé qué le dio a Isayama, pero para este entonces, Eren y Mikasa eran hermanos, habían crecido juntos, habían sido los pilares de la vida del uno del otro. Fue muy extraño saber o ver que Isayama intentaba juntarlos de una manera romántica. Me dirás, sí, no comparten sangre, pero igualmente hay hermanos que crecen juntos y son criados de la misma manera por sus padres, crecen teniendo las mismas experiencias y todo ese tipo de cosas, que aunque no compartan la misma sangre, sigue siendo algo fuera de lugar, fuera de tono en este entonces. Aparte de eso, el protagonismo excesivo que toma en Mikasa es bastante, no sé cómo explicarlo la verdad, pero el problema aquí es que Isayama intentó convergir muchas cosas en Mikasa, intentó usarla de punto de referencia, un norte o algo así, para muchas cosas que quiso hacer, pero el problema de esto es que Mikasa no había sido hecha para eso, no había sido trabajada para ese entonces, no teníamos casi momentos en el inicio de Mikasa, no teníamos un desarrollo muy claro, teníamos uno, sí, pero no uno relacionado con el final. Aparte de eso, la idealización que le mete Isayama a Mikasa. Pero si vemos bien el contexto de la historia del mundo y todo eso, Mikasa es de lo peor. Hipocresía en casi todo bendito sentido. Mikasa tiene una falta de humanidad crónica, pero esto es ignorado completamente por Isayama, intentando hacer que nosotros nos la traguemos. Otro problema es Ymir, que a ver, voy a ser muy conciso con lo de Ymir. Ymir es peor que Sakura, no lo puedo creer. Isayama intenta pintar como algo maravilloso
maravilloso y trágico. Pero la historia de Ymir no se diferencia mucho a la historia o la construcción de Sakura, siendo la más grande preocupación de Ymir un bendito hombre. Por 1000 años. No quiero hablar de esto, ya está. Otra cosa que me dolió del final es los recursos desperdiciados, porque a ver, en Shingeki no Kyoji tenemos muchos momentos en donde se ponen a hablar de política, historia, todo ese tipo de cosas. Nos construyen el mundo, pero parecía que esto iba a tener una utilidad. La historia tenía muchísima profundidad, pero esa profundidad, todas esas cosas fueron completamente desperdiciadas. En el final no se utiliza casi nada. Todas esas cosas que parecía que iban a tener relevancia, simplemente no importan. ¿Para qué nos vimos tantos capítulos? ¿Para qué tuvimos que ver tantos barbones hablando? ¿Para qué nos dieron clases de historia? Y otras cosas más, si no vas a utilizarlo, si no va a ser relevante, si no va a servir para nada. Pero eso no se compara a la hipocresía que Isayama tiene con el tema de la libertad. En una parte de la historia, una y otra vez, se dice libertad, libertad. Se empieza a gritar que eso es lo que los personajes más desean. Y sí, es lo que más deseaban en un momento. Libertad, libertad para vivir, libertad para ver el mar, todo ese tipo de cosas. Pero Isayama tergiversa mucho esto. Ya que a ver, muchachos, la libertad es algo maravilloso, es algo que toda persona merece. Pero la libertad, a la par de ser algo beneficioso, un derecho, un placer o algo así, es también mayormente una responsabilidad. ¿Por qué digo esto? Porque a ver, cuando se le da libertad a un montón de personas, alguien tiene que hacerse cargo, alguien tiene que literalmente cargar con todo lo que hagan ellos. La libertad es una responsabilidad, cosa que Isayama tanto y una y otra vez intentó transmitir, pero se equivoca, se tropieza con su mismo mensaje. Por muchísimos momentos es hipócrita. Y bueno, la historia dije anteriormente que es pretenciosa por momentos. Le gusta pavonear y eso no es malo, completamente malo no es. Yo entiendo que algunas veces se quiera pavonear, se quiera simplemente bailar un poquito frente al rival, frente a los demás, prometiendo cosas. Como por ejemplo para todos, digamos en LOLcito, viene un Gaizu en mid, empieza a bailar, empieza a sacar maestría 7, empieza a prometer, empieza a pavonear, empieza a hacer todo ese tipo de cosas. Tú das por hecho que si él no carrea, es pendejo. Eso es lo malo de ser pretencioso, que te puede salir un tiro por la culata, te puede salir o muy bien o muy mal. Ahí te comprometes tú. Y Shingeki no Kyoji es muy pretenciosa por momentos, cosa que no cumplió al final, haciendo que todo se vea todavía peor y más horrible. Eren, que decayó mucho, de verdad. Esto de dónde salió. El Eren que yo conocía entendía lo que tenía que hacer por sus amigos, entendía los sentimientos de todos y cada uno de ellos, entendía que quería el bien mayor para ellos. Es por eso que se iba a sacrificar. Los últimos diálogos me parecen muy fuera de lugar. No digo que Eren llorón al final no hubiera estado mal, pero hubiera preferido que genuinamente sea el Eren que conocía al inicio. El Eren que conocía al inicio se hubiera quebrado, le hubiera pedido 1000 veces perdón por golpear a Armin, le hubiera dicho también perdón 1000 veces a Mikasa, que le diga perdón. Nunca quiso hacerlo, se hubiera quebrado en ese momento y eso hubiera sido maravilloso, pero las palabras no las escogió bien Isayama, todo por querer forzar un ship. El final es horrible, pero horrible en exceso. Es tan malo que no solo el final es malo, sino que el final es tan malo, tan culero, que arrastra a todo lo demás, al inicio, a la era dorada, a la era oscura, a todo eso arrastra, arruina todo lo que creó, todo lo que estableció, todo ese tipo de cosas. Es sorprendente, no lo puedo creer, es trágico este final. Isayama tenía todas las de ganar, tenía un montón de recursos, tenía todo, la pistola cargada, el rival inmovilizado, tenía absolutamente todo, solo era jalar el gatillo, pero se esforzó de verdad para arruinar todo lo que había creado. Y bueno, terminando esta parte, no tengo nada más que decir. Y bueno, aquí les dejo el video más ZZZ de todo mi bendito canal. No, mentira, pero a ver. Sí, aquí dejo zanjado ya el tema de Shingeki no Kyoji. Espero que les haya gustado. Te preguntarás, Chema, ¿vas a dejar de hacer chistes sobre Shingeki no Kyoji? Efectivamente no. Lo veo como un amigo que la cagó en grande. Y pues me tengo que divertir, pues me parece muy divertido. Es como putear a una amiga. Es así básicamente, yo lo expliqué anteriormente. Aparte que me parece un gran ejemplo de las cosas que no se deben hacer. Pero bueno, sin nada más que decir, solamente con eso sería todo de mí. Could you smile once again? I'm sure they're on my final day. I'll sing this song full of love, and you'll smile and tell me that I finally did enough. Yeah, sadly they're on my final day. You won't be the one by my side long ago.